Dios les bendiga, hermano. Hace unos días estaba hablando con alguien y le estaba preguntando si estaba entendiendo hacia dónde vamos como iglesia. Y, y quiero que podamos entender en esta mañana que Dios nos está llamando, que Dios está buscando corazones, Dios está buscando gente. Yo siempre digo y lo estoy confirmando con otra cubana que está hoy aquí en esta mañana. Y, y ese es el propósito de Dios, hermano, unirnos como nación, unirnos para rescatar a la gente que está aquí. Y por supuesto, Dios va a traer gente de otras naciones, Dios va a traer gente ecuatoriana, Dios va a traer gente de otras naciones que están aquí en el Ecuador. Pero creo que Dios nos ha dado esa oportunidad a nosotros de sembrar en los corazones de ustedes la palabra que Dios y lo que Dios, la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestras vidas. Cuando decimos nosotros nos referimos a toda la iglesia. Y yo quisiera que ustedes pudieran escuchar la voz de Dios. Yo quisiera que ustedes pudieran entender el plan de Dios para nuestras vidas. Y todo lo que estamos hablando en todos estos días, lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado diciendo, no quisiera que se quedara en el, como decimos a veces en Cuba, que se escribe en el hielo o se nos olvide. Y yo quisiera que usted estuviera copiando eso, escribiendo eso en la tabla de sus corazones, porque estamos comprometidos con el Señor, estamos creyéndole a Dios, estamos creyendo que Dios nos ha llamado, que Dios está poniendo en nuestros corazones algo lindo, algo hermoso, algo poderoso de parte de Él para hacer. Eh, Nosotros tenemos que enfocar nuestras vidas en la visión de Dios, en el propósito de Dios y no andar como se anda en el mundo sin Dios, como se anda sin esperanza, como se anda creyendo en las cosas de este mundo y no en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces nosotros hemos estado hablando en todos estos domingos, hemos estado hablando acerca del propósito de Dios, cómo Dios quiere enfocarnos a la iglesia. Y haciendo un resumen de los dos domingos que hemos hablado, eh, y disculpen lo que escucharon el domingo pasado y antepasado, pero sí quiero que sigamos en el contexto, que sigamos escuchando a Dios, y por eso les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Lo primero es que necesitamos el conocimiento de Dios, porque sin el conocimiento de Dios nos podemos desenfrenar, nos podemos perder. Y recuerden que eso está en Osea capítulo 6, capítulo 4, y que la responsabilidad de esa visión de Dios, la responsabilidad de conocer de Dios, de tener conocimiento de Dios, no solamente es de nosotros como pastores, como líderes, sino es también del pueblo. Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros estemos haciendo. Estuvimos hablando que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Está en Efesios. Somos cabeza, tenemos que entender bien claro que la cabeza de nuestra iglesia es Jesús, que no podemos hacer nada, que no vamos a hacer nada por nuestra mente, por nuestro pensamiento, sino es lo que Dios nos está dando a través de la cabeza que es Jesús, de su palabra, que desciende sobre la cabeza, baja por la barba, por las vestiduras, esa unción poderosa del cielo tiene que venir así, de esa forma, y que nosotros estamos recibiendo esa unción del Espíritu Santo a través de la cabeza que es Jesús, de lo que Jesús nos enseñó y de lo que Jesús hace y lo que Dios dice en su palabra. Y que ese conocimiento, el conocer lo que Dios quiere para nosotros, nos trae el propósito a nuestras vidas y el propósito también a la iglesia. Y hablamos de la multiforme sabiduría de Dios que fue dada a conocer por medio de la iglesia a todo principado, a toda potestad, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios. Todo eso lo encontramos en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios. Jesús está centrado a la diestra de Dios para darle a conocer a todas estas cosas a los principados, a las potestades, y que ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo
alumbre nuestros ojos, dice Efesios 1:17, para que en Efesios 2:10 dice, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y a la potestad en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Entonces, nosotros como iglesia somos los que vamos a dar a conocer la sabiduría la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Y decíamos que Dios, entonces, para nosotros poder dar esa, que la gente entienda esa multiforme sabiduría de Dios que vamos a dar a conocer, Dios nos, nos dotó con dones, con ministerios, y que eso está en 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12 y Efesios capítulo 4. Ahí está toda la sabiduría de Dios, todos los dones de Dios, todos los ministerios que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y que te lo ha dado a ti como hijo de Dios. Entonces, ese es lo que hemos estado hablando. Yo quiero que ustedes se le meta eso en los huesos, porque yo no me voy a cansar de hablar eso. Y usted, si usted quiere ser una iglesia con propósito, tiene que saber bien las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo se lo voy a estar repitiendo una y otras veces, porque yo sé que a veces el enemigo como que nos roba de la mente, del entendimiento, el propósito de Dios, y nos desenfocamos a otras cosas. Pero ese es el enfoque de la iglesia. Nuestra iglesia va a estar enfocada en eso. Y hablamos de que estos dones, estos ministerios están para perfeccionar la obra del ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo, llegar a la unidad de fe, que tenemos necesidad de llegar a la unidad de fe, y al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esos dones que Dios nos ha dado, esos talentos, todo lo que vamos a poner en función de la iglesia y de entre nosotros mismos, nos va a servir para llegar a una unidad de fe, nos va a servir para tener el conocimiento del Hijo de Dios, para saber la vida eterna. No sé si mucho nosotros decimos, no, la vida eterna, y a veces creemos que la vida eterna va a ser después cuando muramos y todas esas cosas. Pero la vida eterna, nosotros tenemos que empezar a conocer la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3, dice que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Y ahí está, después lo buscan en Juan capítulo 17, versículo 3, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermano. No hay una vida eterna que cuando nosotros ya nos vamos para el cielo y entonces vamos a empezar a conocer. No, 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 no. La vida eterna empieza aquí, en el conocer que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, y que a Jesucristo es el que Él envió para darnos vida. Entonces, esa es la vida eterna. Ahí está en la Biblia. Yo no estoy inventando eso. Está en Juan capítulo 17, versículo 3. Ahora, Él fue enviado a nuestras vidas. Y quiero que usted siga entendiendo estas cosas que queremos estar hablando, que tenemos que sembrar en la iglesia, porque toda nuestra vida empezó en Dios. Colosenses 1:16 dice que todo comienza en Dios. Todo. Todo lo que existe es por su voluntad y para su propósito. Colosenses 1:16. Todo lo que existe es porque Él lo hizo y es para el propósito de Dios. No es para nosotros, no es para que nosotros nos creamos cosas no, no. Dios nos hizo con ese propósito, y Dios está dando bien cuál es su voluntad y cuál es su propósito. Así que tú naciste por su voluntad tú naciste, y para su propósito. Entonces, usted no nació, como dice en Juan 1:12, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de varón, no es por voluntad
de nadie, sino por voluntad de Dios, que tú eres hijo de Dios. Entonces son cosas que tenemos que tener bien arraigado en nuestros corazones porque queremos seguir caminando. Usted quiere ser un hombre de éxito, usted quiere ser un hombre próspero en la vida, usted quiere saber bien para qué Dios te trajo a la tierra y es necesario que usted pueda entender todas estas cosas. Si no, hermano, estamos perdidos y vamos a estar tirando tiros al aire para allá y para acá y no nos vamos a enfocar en el propósito de Dios. Entonces, el hombre siempre se hace algunas preguntas en términos egoístas. El hombre siempre dice, ¿qué quiero ser en esta vida? ¿Qué quiero ser? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿qué quiero ser? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Eso es lo que nosotros siempre nos hacemos preguntas, nos estamos preguntando. Y el enfoque más bien, el enfoque en tu vida siempre va a estar basado en nosotros mismos, en qué queremos nosotros para nuestras vidas. Ese es el enfoque que nosotros siempre hemos tenido, pero te voy a decir algo, hermano. Job, capítulo 12, versículo 10, dice que en sus manos está el alma de todo viviente. Estamos en las manos de Dios. Usted tiene que saber que usted a pesar de todas esas preguntas que se está haciendo de qué va a ser, qué voy a hacer yo con mi vida, qué va a ser mi vida en el futuro y qué voy a lograr y quién voy a ser yo, usted tiene que saber que dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, que en su mano está el alma de todo viviente. Y dice, y el hálito de todo género humano. El hálito se refiere al aliento, al aire, como las películas a veces que veíamos antes, cuando veíamos las películas esas soviéticas, que cuando hablaban se le veía el aire ese en la nieve. Eso está en manos de Dios. Fíjense que nosotros no somos nada, estamos en las manos de Dios y usted tiene que entender eso. Y que fuiste creado por Dios y para Dios. Hasta que no entiendas eso, tu vida no tendrá un sentido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted puede decir, no, mi vida sí tiene un sentido. Sí, la vida suya tiene un sentido en el sentido del mundo como lo tiene todo el mundo, como lo tiene toda la humanidad, como la tiene la gente que anda sin Dios. Y yo lo que quiero que en esta mañana usted se encierre en el pensamiento de Dios, que usted esté pensando en lo que Dios está queriendo hacer contigo. Así que solo vamos a encontrar nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado, nuestro destino, si dejamos que Dios nos ministre su propósito, el propósito que Él tiene para nuestras vidas, el propósito que Él tiene para nosotros como iglesia. No sé si puedes entender en esta mañana. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es muerte. Deja que Dios te use para su propósito. Él quiere usar para su propósito y no quieras usar a Dios para tu propósito. No queremos usar a Dios para mi propósito, sino deja que Dios te use a ti para el propósito de Él. Dios tiene propósito contigo. Dios ha permitido, fíjense que nosotros, yo no sé si yo le estaba hablando a alguien de cuando yo era joven, más joven. No, yo todavía estoy joven, pero cuando tenía 17, 18 años, yo le decía a ellos que yo andaba con tareco, yo andaba con radios, con amplificadores, yo le ponía música a la gente que andaba conmigo en ese tiempo. Yo era como líder de ese grupo. No era como líder, era el líder, porque yo recuerdo que cuando yo le decía, vámonos para el fuerte, la gente se iba para atrás de mí para el fuerte, vámonos para acá, vámonos para mi casa a hacer esto, todo el mundo iba. Y yo ahora que después que Dios nos usó en la iglesia y todo, yo decía, Dios mío, Dios desde ese momento me estaba mostrando a mí lo que tenía conmigo.
Y yo no entendía nada de eso porque andaba sin Dios, no tenía a Dios. Entonces, Dios te está preparando, Dios está permitiendo cosas en tu vida porque eso es lo que quiere usar Dios para el propósito de Él. No sé si puedas entender. Para eso Dios te tiene allí en el lugar que te tiene. Para eso Dios te está dejando que tú te prepares, te está poniendo en tu corazón prepararte porque en ese enfoque que tú tienes ahora es en el que Dios te va a seguir usando en el cuerpo de Él, en la iglesia. Y uno tiene que entender y escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice, el ocuparse el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y dice una versión, el ocuparse del espíritu es estar libre y espacioso. Cuando uno se enfoca en el propósito de Dios espiritual. Entonces, vamos a ir caminando ahí. Yo no sé si usted está siguiendo lo que le estamos hablando en esta mañana y lo estoy llevando para que nosotros como hombres podamos entender y como mujer ustedes puedan entender el propósito de Dios. Cómo descubres tu propósito y para qué fuiste creado? Porque eso es, a veces Pedro me dice, bueno, ¿y cuál es el propósito mío? Yo quiero entender el propósito. Eh, eh, Hay dos formas de, de ver el propósito de Dios. Uno es especulando, uno especula. Eh, y es el que mayor usamos. Bueno, yo a lo mejor voy a ser gerente, yo a lo mejor voy a llegar a hacer esto, lo otro, y uno va especulándose, a hacer conjetura de lo que uno quiere como adivinar lo que Dios, a lo que uno quiere llegar, el propósito que uno tiene en la vida, no sabemos y empezamos, y hay otros que son teóricamente empezamos a decir esto y lo otro, y usted ve gente que habla con una teología, con una teoría de esas raras, y realmente esa es una forma de saber cuál es el propósito para ti, para qué fuiste creado. Pero hay otro eh, que, que, es la revelación de la palabra de Dios. Y ese es el que tenemos que entender. Eh, que Dios reveló en su palabra el propósito para nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestras vidas y enfocar nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene que estar enfocada en la revelación de Dios para la iglesia, para nosotros, para ti. Hermano, tú eres importante en la iglesia. Tú eres importante. Ustedes son importantísimos en la iglesia. No deje que el enemigo le quite esa importancia que Dios te está dando, que Dios te ha dado en su palabra. No deje que el enemigo te traiga, como decía Lidia ahorita, en tu necesidad, te tiente y te saque del propósito que tiene Dios para tu vida. Hay un propósito que no depende del pastor. Hay un propósito que no depende de nadie. Hay un propósito que no depende de las amistades, de las circunstancias. Hay un propósito que está dado por Dios en su palabra, que te lo revela a ti y que tú eres el dueño de cogerlo y de desarrollarlo y hacerte un gran hombre de Dios y hacerte una gran mujer de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar, nadie te puede aplastar. Y es lo que Dios quiere que en esta mañana tú puedas entender, hermano. Tú tienes que saber cuál es, hacia dónde Dios te está llevando, hacia dónde Dios te va a ubicar. Nosotros siempre nos duele cada vez que un pastor, cada vez que una persona, cada vez que una gente cierra y quita a la gente del propósito divino de la gente, del propósito que tiene Dios. Nadie, hermano, nadie tiene derecho a quitarte ese propósito por el cual Dios te está revelando en esta mañana de que tú eres importante en la iglesia. Para eso Dios te está trayendo a este lugar. Para eso Dios te enfocó. Para eso Dios te conectó con nosotros. Para eso Dios nos puso ese sentir en nuestros corazones. Porque es el propósito divino de Dios. Entonces, nosotros cuando empezamos a especular sobre nuestras vidas y sobre lo que queremos hacer, nos estamos perdiendo. Y siempre ese pensamiento va a estar. Yo he pensado que en la vida yo lo que debo hacer es esto. Y realmente es, es que eso es una suposición de lo que tú estás queriendo decir. Realmente es una suposición.
Pero cuando tú ves en la palabra el propósito de Dios, entonces tú te vas a sentir más seguro en lo que en tu vida. Tú te vas a sentir con más, tú te vas a sentir más apasionado por lo que Dios te va a revelar en la palabra. Cuando alguien, si nosotros quisiéramos, tenemos algo, un ejemplo, nosotros, para que puedan entender, compramos un televisor, nosotros quisiéramos hablar con el inventor de ese televisor para saber bien qué tiene el televisor. Así mismo ocurre. Cuando nosotros queremos saber el propósito de nuestras vidas, ¿con quién vamos a hablar? Con el inventor de nosotros. ¿Quién es el inventor de nosotros? Dios. Dios es el inventor del propósito. Entonces tenemos que preguntarle a Él. ¿Y cómo le vamos a preguntar? A través del Espíritu Santo le preguntamos cuando leemos su palabra. Tenemos que entender que ese es el inventor. ¿Quieres saber tu propósito? Pregúntaselo al inventor. Pregúntaselo a Dios. No hables con más nadie. Oye, ¿qué tú crees que Dios puede hacer con mi vida? Bueno, puede ser que Dios le haya revelado al pastor que Jorge va a ser un buen predicador de la palabra, un buen maestro. Puede ser un pastor, que Pedro va a ser un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios. Puede ser que Dios me revele a mí y yo lo suelte y lo diga, pero con quien tú tienes que hablar, con quien tú tienes que definir tu propósito en esta vida, es con la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Ahora, Dios no nos va a dejar nunca en oscuridad. Eso es una cosa muy importante. Dios nunca te va a dejar en una oscuridad. Dios siempre te va a traer a su luz admirable. Cuando aceptamos al Señor, nos transformó nuestra vida, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Y para qué te trajo a la luz? A la luz, ¿para qué? ¿Para dejarte ahí parado, paralizado? No, Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito es en el cual nosotros queremos como líder que Dios te revele. Él reveló claramente en su palabra sus propósitos. La Biblia es el manual de instrucción, es el manual de sabiduría. Está la sabiduría del mundo, pero está la palabra de Dios. ¿Con quién te vas a afiliar? ¿Con el mundo? Ya pasamos lo que pasamos en el mundo, ya sabemos lo que el mundo trae, ya sabemos cómo está el mundo en estos tiempos. Entonces es mejor que te afilies a la palabra de Dios. Dice en Efesios 1:11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio se habla de plan. Según el plan de él, fuimos antes de que el mundo existiera, fuimos designados por Dios. Fuimos llamados por Dios. Entonces, este versículo nos habla de dos cosas importantes. Se encuentra ahí el propósito, la identidad del tener una relación con Jesucristo, y el otro es el propósito de tu vida de parte de Dios en un designio, en un plan que Dios planeó antes de que tú lo conocieras a Él. Antes de que tú lo conocieras, ya Dios dijo, este va a ser para mí. Este lo voy a crear para mí. ¿Cómo dice el salmista? El salmista en el Salmo 138:8 dice, Él cumplirá en mí su propósito. Él no dice, Él cumplirá mi propósito. Nosotros a veces nos decimos, cumplirá mi propósito. Dios cumplirá mi propósito. No sé si ustedes han oído eso. Y a veces nosotros tergiversamos a veces la palabra de Dios. No, el propósito de Dios, Él lo cumplirá en mí. Tú tienes que saber que Dios tiene un propósito para ti. Así como a veces el enemigo te dice, ya tú no sirves para nada. Como cuando nosotros vinimos para aquí, para el Ecuador, que yo prediqué la primera iglesia aquí del Ecuador con los ecuatorianos. Yo me llené, yo estaba orando, yo pensaba que era como estaba en la iglesia de Jiwaní y me levanté, hermano, póngase de pie, ahora vamos a recibir de Dios y no sé qué. Y ustedes saben esas cosas y cuando la gente me miraba así, como diciendo, ¿y este de dónde salió? Y esa forma de ser de este. Yo terminé el culto y yo lloré y yo decía, se me fue la unción que tenía en Cuba, Dios mío. Yo dije, ya. No, hermano.
Dios siempre va a cumplir el propósito que tiene con nosotros. El propósito de Dios, Dios lo va a cumplir. Y mira dónde estamos ahora, poniendo el fundamento de la iglesia del Señor, el fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas para crear una iglesia que vaya a toda vela, que vaya a todos los lugares, una iglesia poderosa en Dios, donde tú y yo somos parte de esa iglesia. Amén. Entonces, lo más difícil que hay en la vida no es morir. Lo más difícil que hay en la vida no es morir, sino vivir sin propósito. Ser una ola del mar que te lleven para allá y para acá, para allá y para acá, y que tú no sepas y tú te pares en frecuencia y digas, esto es lo que voy a hacer con mi vida. Esto es lo que voy a determinar con mi vida. Como dice el libro de Job en el capítulo 22, por ahí 21 a 28, dice, determinaré a sí mismo una cosa y me será firme. Entonces la determinación de Dios está en tu vida. Conocer tu propósito significa que tu vida, conocer los propósitos en tu vida define lo que vas a hacer y lo que no debes hacer. Conocer el propósito de Dios. Como dice Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué fin tú esperas? Ser hijo de Dios siempre. Andar en la bendición de Dios. Entonces, Dios tiene esos pensamientos. Y Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendimos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando uno viene al propósito de Dios, nos da sentido a la vida. Cuando tú conoces el propósito de Dios para ti, te da sentido en tu vida. Te ubica, te orienta. Conocer el propósito de Dios significa, en segundo lugar, significa definir lo que tú quieres. Tú dices, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Me voy a hacer esto para tener esto, para usarlo para Dios. Entonces, lo que debemos hacer es saber bien cómo usar el tiempo y cómo usar nuestros recursos. Cuando tú conoces el propósito de Dios, tú usas bien tus cosas, tus recursos, tu tiempo, porque tú ya conoces el propósito de Dios. Cuando tú conoces el propósito de Dios, nos da un estilo de vida más sencillo, más tranquilo, como dice Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Entonces, cuando tú conoces el propósito, no te vas a desenfocar. Oye, vámonos para tal lugar. Oye, vámonos. Como un hermano que me dijo, no, hay un hermano que me está llamando para esto, para aquello. Y yo le dije, pero si tú sabes que es así, si tú sabes que ese hermano es así, o esa persona es así, pues no es hermano. Entonces, ¿qué tú vas a hacer en andar en amistad con él? Si tú sabes que el propósito de Dios para ti es este. Si tú sabes el propósito de Dios para tu vida, ¿qué tú haces con amistades que te trastornan la vida y te separan del plan de Dios? Rodéate de gente que te ayuden en el propósito de Dios. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Dirige todo tu esfuerzo y energía en lo más importante, en lo prioritario. Te conviertes en efectivo, en ser efectivo. Te conviertes en que la gente te vea como que donde pones el ojo, pone la bala. No andas con dos pistolitas, no, andas con una sola y donde pones el ojo, ahí pones la bala. Y la gente va a decir, oye, pero este hombre está creciendo, pero este hombre está prosperando, pero este hombre, porque estás enfocado en el propósito de Dios. Porque no te desenfoca, porque nadie viene a moverte el piso, como dicen aquí, nadie viene a cerruchar del piso, todo el mundo coge cola contigo, porque te ven cuando tú tienes un propósito en tu vida, bien enfocado, la gente ve eso en ti, ve la presencia de Dios en ti.
te conviertes en efectivo. No te deja distraer en lo natural. Cuando tú te enfocas, no te dejas distraer en lo natural. ¿Cuál es lo natural? La cumbancha, la atmósfera, el ambiente. Oh, que somos cubanos, echa para acá, que venga, compadre, quédate, lo que mira, que no sé qué. Y usted ahí se deja mover. ¿Por qué? Porque usted no tiene el propósito. Pero cuando usted sabe el propósito de Dios, tú le dices, no, estate quieto. Amigo, no. Tú no me vas a desenfocar. Y quizás no se lo dirás a él, pero lo piensas y lo haces. Hermano, te dejo. Nos vemos ahorita o nos vemos después. Pero yo sigo con mi propósito. No, que echa para acá, ven, que yo soy. Oye, pana, ven. No. Pana, no. Los panas míos son los que vamos al cielo. Esos son los panas míos. Los panas míos son los que hablamos el mismo lenguaje. Y eso, yo lo que quiero, hermano, que usted vea por lo que nosotros mismos hemos pasado. Yo no le estoy hablando porque yo soy el príncipe, porque yo soy el que me sé todo. No. Yo cuando le estoy hablando a ustedes, Dios me está enderezando a mí también. Dios me está diciendo, enfócate en levantar una iglesia poderosa en Dios, porque lo demás va a venir añadido a tu ministerio. Lo demás va a venir a su ministerio, hermano. Y yo, oye, hermano, yo siento que cuando yo he hablado, cuando yo he dicho cosas, a veces la gente dice, este hombre está loco o yo no le creo lo que dice, pero cuando pasan los días, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que hemos manifestado, lo que hemos declarado con nuestros labios, eso ha venido a mi vida. Yo no puedo decir todas las cosas que quiera decir. Pero en medio de crisis, cuando tú siembras en Dios, cuando tú siembras en esperanza, cuando tú siembras en tu ministerio, cuando tú haces cosas para ti, para que tú crezcas en Dios, en el propósito tuyo, Dios te va poniendo en el lugar que tú te mereces. Dios te va poniendo en el lugar que tú debes estar. Dios te va a dar lo que tú necesitas para seguir adelante, hermano. Dios no te va a dejar en la oscuridad. Dios no te va a dejar parado. Dios te va a dar lo que tú estás sembrando en su reino, porque conoces el propósito de tu vida. Conoces el propósito de la vida. Mira, cuando nosotros conocemos y enfocamos nuestra vida en el propósito de Dios, no vas a estar moviéndote en cambio de trabajo, en cambio de iglesia, en cambio de relaciones. No, esta iglesia no me gusta, me voy para acá. No, esto no me gusta, esta gente no, voy para acá. No, y te estás moviendo porque no te sientes bien. Pero cuando tú sabes que aquí en esta iglesia Torre Fuerte, cuando tú sabes que en esta iglesia nosotros estamos enfocados en levantar una iglesia poderosa en Dios con los ministerios activadas, que sea una iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de estos tiempos. Usted dice, aquí me quedo yo, aquí me encierro yo en esta iglesia, de aquí nadie me saca, de aquí nadie me mueve, porque aquí voy a aportar de mi don, aquí voy a aportar de mi ministerio, aquí voy a aportar, voy a apostar todo aquí, lo voy a dar todo, porque yo sé que voy a sembrar en el reino de Dios, porque de Dios va a venir tu prosperidad, de Dios va a venir tu enfoque, de Dios va a venir, hermano, la recompensa. Dios no nos va a avergonzar. Acuérdense que se lo digo, Dios no nos va a avergonzar. Aleluya. Tú cuando conoces, dice, vamos a leer este texto porque Efesios 5:17. Este texto nos va a decir de muchas cosas. Cuando yo estaba leyendo Efesios 5, me llenó. La palabra de Dios es la que nos llena, la palabra de Dios es la que te corrige, la que te instruye. Miren, hermano, miren esto. Sé pues imitadores de Dios, dice Efesios capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios mío, eso es lo que Dios quiere que nos llenemos. Dice, y no lo vamos a leer todo, pero eso está tremendo, después usted lo lee. Dice, el 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, hermano. Levántate. Cuando tú ves al lado de la gente tuya, gente muerta, gente que te está trayendo problemas, gente que te está sembrando palabras de desconfianza, de temor. Hay una gente que cada rato llama a Lidia, no, que no sé qué, que no le dije, oye, levántate de ahí, no es porque, hermano, para noticias negativas, lo que uno recibe basta. Ahí están la gente. No, despiértate. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Y cuando tú estás oyendo en el contexto de este capítulo 5, después lo lee de la gente que dice, que no lo vamos a leer hoy esta mañana, pero toda la gente que está en otro tiempo dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora es luz del Señor, anda conforme a los hijos de luz, porque el triunfo del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y entonces cuando le dice, por lo cual, por todo esto que te estoy diciendo anterior de eso, por lo cual dice, despiértate. Tú que duermes, tú que estás metido en eso, y dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando empieces a caminar, Jesús te va a ir alumbrando el camino por el cual debes andar. Jesús va a ir alumbrando el camino por el cual debes estar. Jesús te va a ir diciendo, no, por aquí no, coge por acá, no, con aquí no, vas a seguir, vas a tener éxito, vas a salir de la crisis, vas a salir de la circunstancia, esta plaga no te va a tocar, camina, ¿por qué? Porque te levantaste de los muertos, te levantaste de lo que estaba muerto, te levantaste de lo que te estaba frenando, de lo que no te tenía propósito en tu vida, de lo que te estaba atando, te va a sacar adelante y te va a decir, te voy a llevar a lugares de delicados pastos, te voy a traer en agua de reposo, te voy a dar esa mesa delante de tus angustiadores, te voy a poner, mi copa te va a rebosar en esta mañana y te voy a ungir con aceite fresco, aleluya, y Dios te va a poner, porque levántate de los muertos. Gloria a Dios. Yo no sé Amén. si yo siento la presencia de Dios, hermano, oh, Dios mío. Y no es emociones, es la presencia de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Mira, lo que dice ahí mismo, eso está lindo ahí, después siga leyendo, porque si sigo leyendo no vamos a terminar hoy de ese pasaje, porque está lindo, todo ese pasaje está como toda la palabra de Dios, pero no está hablando acerca del propósito de Dios, nos está diciendo lo que Dios va a hacer. Filipenses 3:13. Dice el 12, decía Pablo, no que yo haya no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, puedo decir yo en esta mañana, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de Jesús, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
levántate y prosigue. Juan Carlos, levántate y prosigue. Todo esto es un desierto, pero cuando salga del desierto voy a llenar mi vida aún más en ti, Señor. O en el desierto la estoy llenando. En el desierto hay ríos, hay estanques abiertos para nosotros. En el desierto yo me estoy preparando, así como el Señor llevó, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para sacar lo nuevo. Yo pasé por desierto aquí 4 años sin rumbo, 3 años sin rumbo aquí, tirando, alando en el mar, cuando estábamos en una iglesia que ni te oían, había gente que te quería, gente que te odiaba, gente que no eso. Estábamos en un desierto y decía, Dios mío, se acabó todo para nosotros. ¿Quién me mandó a venir al Ecuador? No. Dios nos trajo al Ecuador para levantar una iglesia torre fuerte, pero con la presencia y el poder de Dios. Una iglesia poderosa en Dios. Una iglesia que vamos a ganar a los cubanos que están aquí en el Ecuador, a los cubanos que andan sin fe, a los cubanos que andan desorientados, a los cubanos que no conocen a Dios. Tú y yo somos esa gente llamado. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Seguimos, que estamos terminando. Conocer el propósito de Dios. Ya estamos terminando, hermano. Conocer el propósito de Dios nos da para lo que fuimos planeados, para lo que tú fuiste planeado. Tú fuiste planeado para agradar a Dios. Tú no fuiste planeado para agradarte a ti mismo. Tú fuiste planeado para agradarle a Dios. Mira, hermano, todo lo que tú logres se va a tirar al latón de la basura. Dice la historia de un gran campeón de tenis, Jimmy Johnson. Dice que ganó en la universidad, es un premio, el mejor tenista de las universidades de Estados Unidos. Pusieron su premio en las vitrinas de la universidad. Y mientras él estuvo en la universidad, ahí él miraba el trofeo, lo miraba. Cuando él se fue, dice, a los años, alguien le mandó el trofeo y le dijo, lo encontré botado en el latón de la basura. ¿Qué le parece? Y dice que él escribió, dice, tus trofeos un día serán lanzados al latón de la basura. Nosotros no estamos aquí para que hablen de nosotros. Nosotros no vamos a pasar en la vida para que hablen. Nosotros estamos en la vida para hablar de Dios, para hablar del dueño de los trofeos, para hablar de la vida eterna, para hablar de quien nos ha llamado a la vida eterna. La vida eterna se logra en lo planeado de Dios. Para agradar a Dios fuimos, para adorar a Dios. La adoración a Dios es un estilo de vida. Ese es el propósito, uno de los propósitos que usted va a tener en la iglesia. Adorar a Dios. El único Dios que existe, el Dios verdadero, es tener un estilo de adoración a Dios. No adorar al pastor, no, adorar a Dios. Adorar a Dios. El único Dios que existe. Ese es un propósito de la iglesia que estamos levantando, pero eso es un propósito también suyo. Si usted adora a Dios por encima de todas las cosas, no hay presidente, no hay sistema de países, no hay nadie que haga lo que Dios va a hacer en tu vida, porque mi esperanza está puesta en Dios. Mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que Él fue mi creador. Entonces, uno de los propósitos que vamos a tener en nuestra iglesia es adorar, tener un estilo de vida con Dios. Adorar a Dios. Fuiste creado para tener una familia, para tener una familia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra iglesia tiene que ser un garaje, tiene que ser un aeropuerto, tiene que ser una terminal donde la gente llegue y reciba el amor de Dios. En la iglesia no puede haber
matadores de la esperanza de Dios. En la iglesia no puede haber gente que mate a los hijos de Dios. En la iglesia todo el mundo vamos a estar velando por eso. El hermano que usted vea con una flecha en la iglesia queriendo matar a otro, usted está llamado a quitarle ese arco, a quitarle ese resentimiento, a quitarle esa maldad del corazón y darle la palabra de Dios. La iglesia de nosotros tiene que ser una iglesia de manantial de vida, que fluya el Espíritu Santo, que cuando usted llegue a la iglesia, usted siente el amor de Dios. Entonces fuimos llamados, el segundo propósito de la iglesia es formar compañerismo. Ya le he hablado de dos propósitos. Pedro, te he hablado de dos propósitos. Tú le puedes decir a la gente, estamos en una iglesia que adoramos a Dios, no adoramos al pastor, adoramos a Dios por encima de todas las cosas. Y lo segundo, estoy en una iglesia que desarrolla compañerismo, ama a la gente como nosotros mismos, amamos como Cristo amó a la gente. Segundo propósito de nuestra iglesia, desarrollar compañerismo, desarrollar la familia de Dios, amarnos, cuidarnos, respetarnos. ¿Están entendiendo? Les he hablado de dos propósitos por lo cual Dios nos está llamando. Fuiste llamado para enseñar a la gente que llega a la iglesia. Estamos llamados a ser una iglesia discipuladora, una iglesia que enseñe, dice como dice la palabra de Dios en Mateo 28, y enseñándole a que guarden todas las cosas que le he enseñado. Entonces, el tercer propósito de nuestra iglesia y el tercer propósito para tu vida es enseñarle a otro a Jesús, no enseñarle a otros mi vida, no conectarlo conmigo. Porque es una cosa que tendemos a veces en la iglesia. Yo cuando estábamos en Cuba, yo sabía a la gente que conectaban a la gente con ellos y no con Cristo. Cuando Andrés conoció al Señor, conectó a Pedro con el Señor, no lo conectó con él. Cuando Andrés, unos primos le vinieron a avisar, no lo conectó con él, lo conectó con el Señor. Cuando nosotros en la iglesia sepamos bien que debemos conectar a la gente con el Señor, la gente no se va. Cuando tú lo conectas contigo, cuando tú conectas a la gente contigo, entonces la gente va a ver tu defecto y se va a decepcionar de la iglesia. Pero cuando tú conectes a la gente con Jesús, la gente va a ver en Jesús el varón perfecto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él va a sentirse seguro con Jesús. Entonces el tercer propósito para ti, el tercer propósito de nuestra iglesia es discipular, enseñarle a Cristo a la gente. ¿Están entendiendo, hermano? Cuando tú vivas con esos tres propósitos en tu vida, tú vas a estar enfocando tu vida, tú vas a estar alineado con Dios, tú vas a estar cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. El cuarto propósito es desarrollar el ministerio, es servir a la gente, desarrollar los ministerios, alcanzar al necesitado, alcanzar a la prostituta, alcanzar a la gente hambrienta, alcanzar a la gente que está necesitada. Ese es el otro enfoque de nuestra iglesia, desarrollar ministerio, desarrollar ese ministerio de tocar a la gente necesitada en todos los sentidos. No es regalar dinero, no es regalar las cosas, no. Es enseñarle a la gente, es tocar a la gente, preparar a la gente para que disfruten del reino de Dios. Entonces el cuarto propósito de tu vida es desarrollar ese ministerio que Dios puso en ti. Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4 están los dones. Revísalo, escríbelo en la pizarra, escríbelo en una tabla, escríbelo ahí en un cartel delante de ti. Dile, Señor, ¿dónde tú quieres que yo me meta con esto? Porque yo quiero servirte, porque yo quiero lograr mi propósito. Esa es la iglesia poderosa de Jesús. Y el quinto propósito
es predicarle a los demás, es llegar hasta los confines de la tierra, ir a Samaria, ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El otro propósito que tú debes tener en tu vida es hablarle de Cristo a la gente. Ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no predico el evangelio. Tú tienes que volverte un predicador. La palabra, no, que yo soy tímido, suelta toda timidez. No había una persona más tímida que yo, como hablábamos aquel día con nuestra hermana Maricel. Cuando íbamos me preguntaban algo en la escuela, Dios mío, ¿quién me hacía hablar? Nadie. Me mataban, me rompían las reglas en las nalgas, pero no hablaba. Pero cuando conocí a Cristo, Dios mío, hablo más de la cuenta. Entonces, vuélvete un evangelista. 5 propósitos te he dado para que andes en ellos. ¿Cuál es mi propósito, Pedro? Ahí te dejo 5. A lo mejor en los 5 no te vas a poder meter porque somos así. Pero a lo mejor en 2 te metes. Por lo menos tienes que meterte como por lo menos en 3. El primero, adorar a Dios. Tener un estilo de vida, de amar a Dios. Ahí sí tiene que estar, porque si estás en la iglesia amando al pastor, estás embarcado. El otro, amar a la gente. Si no te ama a la gente, Dios no te va a amar. Si no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. 2 propósitos, esos son como dice, eso no hay, son, ¿cómo es que dice? Uno dice, son 2 cosas puestas como obligatorios. Ya el tercer propósito, si tú quieres, puedes ser evangelista. Si tú quieres, puedes ser discipulador. Y si tú quieres, puedes desarrollar tu ministerio. Bueno, ya eso depende de ti. Pero te he dado 5 propósitos que va a tener nuestra iglesia. 5 propósitos que Dios te está llamando en esta mañana. ¿En cuál de esos propósitos te vas a meter? ¿Vas a ser un evangelista? ¿Vas a ser un discipulador? ¿Vas a desarrollar el compañerismo? ¿Vas a servir a la gente? ¿Vas a ser un adorador de Dios? ¿Vas a tener un estilo de vida que vas a poner a Dios en primer lugar en todos los días de tu vida? La gente te va a ver como un hijo de Dios. Todo eso tiene texto bíblico. Yo no estoy inventando nada. Todo eso tiene texto bíblico. El evangelismo y el discipulado está en Mateo 28 y Marcos 16. Busque ahí, que ahí te va a decir ese ministerio. Cuando te dice adorar a Dios, Mateo 23:9 dice, no llamaréis padre a nadie en esta vida. Ten cuidado con presidentes. Ay, mi presidente. No, ¿qué presidente? Usted no tiene ningún padre. Padre celestial. El único Padre celestial. Claro que la Biblia dice que debemos respetar. No, yo no estoy hablando de nada en contra de los gobernantes. Pero tiene que tener cuidado porque nuestro Padre celestial está sentado en los cielos. Ese es el único Dios. Mateo 22:37 también te habla acerca del amor de nuestro Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el de la familia. El discipulado, ya lo dije, el compañerismo, y el de servir. Fuiste creado con un propósito de servir. Efesios 2:10. Así que, hermano, en esta mañana, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo lo vas a encontrar? Ora a Dios. Empieza a hacer cosas para Dios. Te puedes equivocar, no importa. En lo que no te puedes equivocar en los 2 primeros, que son obligatorios, en adorar a Dios y en amar a tu hermano, como a ti mismo. Pero en los otros 3, que dependen de ti, de lo que tú quieras hacer, empieza a discipular a alguien. Te vas a dar cuenta que después no eres maestro, que no eres un buen discipulador. No importa, pero a lo mejor te vuelves un buen predicador de la palabra, un buen evangelista. Donde quiera que veas a una persona, le vas a hablar de él y te vas a ir enfocando.
Desarrolla un ministerio, ves a un hambriento, compartes el pan que compraste ese día, no te pesa compartir el pan, comparte el pan contigo. No es que abra demasiado las puertas, porque si abres demasiado las puertas busca tu propia ruina, pero un día vas a encontrar a alguien alguna necesidad de un hambriento, comparte el pan con esa persona y vas a darte cuenta que amas lo que haces. Y la gente te va a decir, pero tú eres boba, ¿cómo tú vas a estar compartiendo lo que tú compraste, lo que te dieron para ti? ¿Cómo tú lo vas a estar compartiendo con otro? Y tú le vas a decir, a mí no me interesa lo que es tu criterio. A mí no me preocupa tu criterio. Yo amo lo que estoy haciendo. Estoy compartiendo el pan con otro. Eso es ministerio. Eso es amar al prójimo también. Y lo vas a hacer, hermano. Y cuando tú lo hagas y lo haces, vas a ser creado, a desarrollar un ministerio tan poderoso que Dios te va a llenar de la frescura de su espíritu. Y te vas a sentir tan bien. Vas a sentir que andas en la luz de Cristo, que vas a desprender ese olor, como dice Efesios 5, vas a desprender el olor fragante de Cristo. La gente te va a amar. La gente va a decir, yo quiero conocer a esa persona, yo quiero unirme a esa persona porque lo que está haciendo es hermoso, por lo que está haciendo es tremendo, es lindo, es grande. Entonces le vas a formar tu corazón en el amor de Dios y las cosas van a ser añadidas por Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Lo demás Dios te lo va a dar. Así que tú tienes una oportunidad de explotar tu capacidad, esa capacidad que Dios te ha dado, ese don que Dios te dio, exponlo, dáselo a conocer a la gente. Cuando van a repartir algo en la iglesia, tú lo repartes con diligencia, tú lo repartes con justicia y la gente va a decir, a mí me gusta que el que reparte sea Mauri, porque a Mauri cuando reparte no me da poquito, me dan lo que lo que me corresponde. Pero cuando tú pones gente en la iglesia a repartir y deja la mayor parte para uno y le da poquito a la gente, ahí no está Dios. Entonces tú vas a ir descubriendo los dones que Dios quiere que tú. El propósito tuyo está en la palabra de Dios. El propósito tuyo está en llegar a conocer la plenitud de Dios. Dice cosas que ojos no vieron, que no han subido a tu mente, son las que Dios tiene preparadas para contigo. Dice, abundantemente más de lo que tú pediste, de lo que tú crees va a llegar a tu vida. Hermano, yo te lo estoy diciendo por experiencia, te lo estamos diciendo por experiencia, te estamos diciendo todas estas cosas porque Dios siempre nos ha sustentado con la diestra de su justicia. Yo no era nadie, pero Dios le plació que yo conociera otras naciones. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a ir a otras naciones a predicar el evangelio? Parecía algo inalcanzable, pero por su gracia estamos aquí en esta mañana. Por su gracia estamos hablando de Él en otras naciones. Por su gracia, hermano, Dios nos sigue dando responsabilidades. Nosotros nos maravillamos. Cuando tú emprendes cosas, cuando tú haces cosas para Él te va a añadir, Él te va a añadir, Él te va a dar, Él te va a dar. Lo que hay que esperar el tiempo de Dios, lo que hay que esperar las oportunidades de Dios y desconectarnos y saber que la esperanza que estamos en Él es la de renovar nuestras vidas, es de conocerlo a Él, es de conocer su poder, su evangelio, es llegar a los corazones de la gente, es formar el carácter de la gente. Dios le bendiga en esta mañana. Yo te estoy diciendo en esta mañana, Dios está buscando gente, Dios está buscando corazones comprendidos a los tiempos. Dios te está llamando a que tú desarrolles tu vida en Él. No te dejes cohesionar por nada ni por nadie. Ponle límite a la gente, ponle límite al maligno. Declara que tu vida va a ser enfocada en estos propósitos, que tu iglesia va a ser digna de los propósitos de Dios. Y declaramos una iglesia poderosa en el Evangelio de Jesús. Dios te bendiga en esta Amén. mañana. Dios quiera que en esta mañana tú puedas haber entendido el propósito que tiene Dios para tu vida. Amén.
Oramos, Amén. Señor, gracias por la mañana que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Yo declaro ese poderío de Cristo en cada uno de mis hermanos que estaban escuchando en esta mañana. Yo declaro que ellos se levantan en fe y desarrollan su ministerio, desarrollan sus dones a favor del cuerpo de Cristo. Lo ponen en función de tu reino, lo ponen en función para extender tu reino, lo ponen en función para enseñarle a otros el olor de Jesús, y que cada casa que hacemos, cada paso que demos, Dios mío, esté enfocada en ese propósito divino, en eso en lo que tú nos estás llamando. Espíritu Santo, permite que la palabra que fue puesta en esta mañana haga el efecto por el cual tú la enviaste y no regrese vacía. Señor, gracias por cada corazón que en esta mañana han escuchado tu palabra y han entendido el propósito de Dios. Gracias por la vida de Nilda, por la gracia, por la vida de Maricel, de la familia de Amaury, de Jorge, de Eduardo. Gracias por Heidi, por Junior. Gracias por, por Lázara, por Lázara Marilín, por Pedro, por Juan Carlos. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, por los demás hermanos que en esta mañana no están con nosotros, pero le bendecimos en esta mañana. Que la paz de Dios sea sobre ellos, que todo lo que hagan en esta semana sean prosperado. Señor, oramos en esta mañana, aprovechar para orar por los negocios, a orar, Señor, para que tú le prosperes los negocios, a orar, Señor, para que tú le abras la ventana de Amén. los cielos. Señor, mira toda la gente que está contribuyendo con tu obra, a los que han sentido a bien ofrendar, diezmar. Señor, bendícele, prospérale, Señor. Bendice, Señor, que susténtale el plato de comida que necesitamos diario, el pan nuestro de cada día, dárnoslos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano, una vez más. Sana a los que están enfermos, Señor, a los que están necesitados de una palabra de fe, Señor, ponle en su vida, cúbrelos con tu sangre, los que estamos trabajando, Señor, los que están en los hospitales, los que están en las calles trabajando, Señor, líbralos de caer en los lazos del cazador, en los lazos de esta epidemia, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia se derrame sobre cada uno de nosotros. Dios mío, oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos, Señor, por los que están estudiando, porque los que están desarrollando su vida, sus capacidades, Padre, para que tú les enfoques aún más en lo que tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Oramos por el Ecuador, para que tú, Dios mío, nos socorras en esta ciudad donde se dice que están los hospitales repletos de enfermos y necesitados. Dios mío, pon tu mano sanadora. Señor, esperamos en ti, Señor, esa mano sanadora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Llega a los hospitales, la gente que está enferma, que la gente que está necesitada de ti, Señor. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.